Continuamos desde Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales @argumentos_GB. Allí más adelante vamos a leer sus preguntas. Conversando con Eduardo Fernández, el doctor en Ciencias Políticas, evaluando cómo está todo este panorama. Y es importante también agregar que usted habla de la unidad, de alcanzar pues que se respondan las necesidades que tienen los ciudadanos y que no se interpongan los intereses de personas en particular ni partidistas. En ese sentido, ¿qué se necesita para seguir avanzando en ese programa o ese plan de gobierno que necesitan los ciudadanos? Y muchas personas en las redes preguntan si usted será el candidato, en caso de usted ver ese panorama, ¿qué es lo que usted propone? Voy con lo que yo propongo. Primero, trabajar en función de los intereses nacionales. La alternativa es trabajar en función de los intereses de mi partido, o de mi grupo de partidos, o de mi persona. No, olvídense de los partidos, olvídense de las personas y de sus legítimas aspiraciones personales. Lo que está en juego es el interés de la nación. Y la nación demanda, en primer lugar, que sus políticos sean más creativos. En lugar del intercambio de mentadas de madre, haya la búsqueda de un programa que pueda ser respaldado por tirios y troyanos, por unos y por otros. ¿Cuál es mi propuesta? Vamos a trabajar por recomponer la democracia, para que no haya presos políticos, para que no haya partidos inhabilitados, para que no haya candidatos inhabilitados, para que haya plena vigencia del Estado de Derecho. Segundo, para profundizar la descentralización, que también es un tema político muy importante, fortalecer las gobernaciones y las alcaldías. Segundo, reactivar la economía. He dicho que tenemos un potencial petrolero magnífico y petroquímico, pero agropecuario también, turístico también, industrial, de todo tenemos los venezolanos para poner la economía a millón. Vamos a ponernos de acuerdo, señores del gobierno y señores de la oposición. Esta es la propuesta que yo traigo. Si usted tiene una mejor, yo me paso para la suya, y si la mía le parece mejor, pásese usted para la mía, pero trabajemos juntos por esto, porque esto va a generar empleo y va a generar alegría y vamos a vivir mejor. Tercero, erradicar la pobreza. No se puede, sí se puede. Sobre todo, no repartiendo bolsas, también las bolsas pueden ser útiles en un momento determinado, pero sobre todo, educación, más y mejor educación, porque a una gente educada le resulta más fácil conseguir un empleo bien pagado. Si tú no tuvieras la preparación que tienes, no estarías en estas funciones, porque tienes alguna preparación, estás aquí. Vas a seguir preparándote y mañana vas a tener cosas más importantes. Yo he llegado a la presidencia de un instituto de formación porque tuve la suerte de que me preparé para eso y trato de hacerlo lo mejor posible. Educación. Después, otra cosa, lo de los servicios públicos. Los servicios públicos en Venezuela son un desastre, hasta el internet, las comunicaciones son un desastre. ¿Cómo mejoramos los servicios públicos? Con capitales y con tecnología, para que vengan los capitales y venga la tecnología que necesitamos. Para tener luz eléctrica y para tener todo lo que necesitamos, hace falta que en el país prevalezca un clima de armonía, de entendimiento y de unidad. Y finalmente, oye, vamos a ponernos de acuerdo para ver si acabamos con la corrupción. A Carlos Andrés Pérez lo sacaron de la presidencia de la República porque decían que había malversado $250.000, o sea, un cuarto de $1.000.000, la cuarta parte de $1.000.000. El gobierno mismo denuncia que el presidente de PDVSA, que anda por Italia, se llevó $20.000.000.000. Y el presidente de PDVSA, que está en Italia, dice que lo sucedió a él se llevó $20.000.000.000. Oye, qué horror. Bueno, vamos, señores, vamos a conversar para ver cómo acabamos con esto. Para eso hay que desarrollar una estrategia, una cultura, un discurso que convoque al patriotismo, a la inteligencia, a la armonía entre los venezolanos y a no seguir en la peleadera inútil en que hemos estado en los últimos 23 años. Así es, además de eso, cuán importante, usted hablaba de la inversión y en eso pues juega un papel importante estos acuerdos que se están realizando en Barbados y para que se levanten las sanciones y pueda también llegar inversión extranjera. ¿Cómo se debe apuntar también a que estos acuerdos se mantengan y sigan las negociaciones? Porque también la Unión Europea pues emitía también un comunicado donde decían que no están seguros de levantar las sanciones. Lo decía un vocero, un representante de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, ¿cómo avanzar
en que realmente se puedan seguir levantando las sanciones y se pueda promover ese clima que usted mencionaba de armonía para que la inversión llegue al país? Yo siempre he sido contrario a las sanciones, pero ahí están las sanciones. Así como he sido contrario a las inhabilitaciones, pero ahí están las inhabilitaciones. Vamos a ver cómo nos sacudimos las inhabilitaciones y las sanciones. Ahora, en el tema de las sanciones hay una declaración muy importante en el día de hoy del ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de España, pidiéndole a la Comunidad Europea que se levanten las sanciones a Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir los compromisos. Por cierto, la plataforma democrática está representada en esas conversaciones, el líder del grupo es Gerardo Blay, y yo quiero hacerle un reconocimiento a Gerardo Blay porque me parece que es un hombre muy serio, muy preparado, muy calificado y que está prestándole un servicio importante al país. El vocero del lado del gobierno es el señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ellos dos tienen una gran responsabilidad en procurar este clima, este entendimiento y en cumplir los compromisos. Los latinos decían pacta sunt servanda, que significa los pactos se cumplen, los pactos se hacen para cumplirlos. Y los líderes, por ejemplo, María Corina, después del 22, es una líder que tiene una responsabilidad con Venezuela enormemente grande. Y yo le pido a Dios que la ilumine y que la proteja y que la bendiga, porque tiene una responsabilidad sobre sus hombres muy grande. Al señor Maduro yo le diría, oiga, yo no sé cómo son sus convicciones religiosas, pero pídale a Dios también que lo ilumine, para que contribuya a que se acabe esta guerra civil no declarada que tenemos en Venezuela y podamos trabajar juntos por el progreso, el desarrollo y el bienestar de los venezolanos. Los venezolanos tenemos derecho a vivir mejor. Señores políticos, por favor, ayúdennos a que podamos vivir mejor y a que nuestros jóvenes no tengan que estar pensando para qué país se van, porque en Venezuela no encuentran oportunidades. Usted no había nacido todavía, pero a Venezuela venían de Portugal, de Italia, de España, de Colombia, no se diga, de Perú, de Ecuador, de todas partes venía gente a Venezuela porque Venezuela era una tierra de promisión. Ahora los venezolanos están saliendo para esos países porque en Venezuela no hay oportunidades. Señores del gobierno, señores de la oposición, piensen en Venezuela, trabajen por la unión de los venezolanos, contribuyan a que haya un clima que permita la recuperación económica, social, cultural y moral del país y que nos permita tener servicios públicos como que si fuéramos un país moderno. Sí, habría que esperar también cómo continuamos avanzando en este tema de las negociaciones en Barbados, cuando Jorge Rodríguez, que es pues jefe de la delegación por el gobierno, pues mencionaba que se había violado el acuerdo con el tema de las primarias. Y del otro lado también dicen que el que violó el acuerdo fue el gobierno, porque el gobierno se había interpretación comprometido a respetar las primarias y dicen que no está respetando eso. Entonces, mira, los acuerdos son para respetarlos y sobre todo, señores, prepárense. Venezuela tendrá una democracia madura y desarrollada cuando los que están en el gobierno sepan perder y los que están en la alternativa sepan ganar. Porque a veces los que ganan no saben cómo administrar su triunfo. En el año 21 la oposición ganó la Asamblea Nacional de una manera abrumadora y creo que no supieron administrar esa victoria tan importante. Entonces hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que saber perder con elegancia y hay que saber ganar con generosidad y con amplitud. Y que el que gane y el que pierda recuerden que son sirvientes de los venezolanos, que son servidores de los venezolanos, que están en funciones de poder, tanto en el gobierno como en la oposición, es para servir a la gente, para que la gente viva mejor, gracias a que tenemos políticos que piensan en el país más que en sus propios intereses. Así es, y los venezolanos esperan ver entonces eso que usted menciona. Exactamente. Vamos a revisar rápidamente los comentarios que hay en las redes sociales. Le pedimos respuestas breves para poder leer la mayor cantidad. Por aquí nos comenta José Mendoza, pregúntele al amigo Eduardo si él es el candidato a la presidencia del 2024. Yo lo que quiero es ser útil a que Venezuela salga de esta tragedia. Bien, por aquí leemos otras preguntas. Darío J. Lozada le consulta. Buenas tardes. Le digo que para tipificar la estafa debe existir una víctima
y el pueblo que escoge a un líder sin ser relevante la cantidad de votos sería un saboteo a la real verdad de un nuevo liderazgo. Esto en cuanto a la sentencia del TCJ. La candidata que eligió la Plataforma Democrática tiene centenares de miles de votos. El candidato del gobierno todavía no ha contado un voto. Bien, dicen, por aquí seguimos leyendo las otras preguntas de Alejandro Galueo Oficial. Dice, el accionar del gobierno a judicializar a los directivos de la Comisión de Primarias puede minar el acuerdo de Barbados, ocasionando el retroceso del levantamiento de sanciones agravado en la crisis de Venezuela. ¿Qué recomendaciones daría usted al respecto? Que cumplan los acuerdos, que cumplan lo que se conviene en las conversaciones, que sean serios. Y además que recuerden que hay intereses muy importantes en juego y deben actuar correctamente. Bien, leemos una última pregunta. César Varillas comenta, ¿existe alguna posibilidad de acuerdo entre María Corina Machado y usted para un gobierno corto de 2 a 3 años? No me había planteado esa hipótesis, pero en todo caso, digamos, eso tendría que ser algo que pensara María Corina, pero además... Pero se sentarían a conversar. Claro, yo he hablado con ella muchas veces antes y no he hablado después del triunfo porque me imagino que su agenda está muy complicada, pero en el momento en que ella quiera conversar conmigo estoy a su orden. Ella es la que tiene la agenda más complicada que yo, porque yo estoy en una situación un poco más cómoda. Bien, entonces con esto nosotros finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias doctor a Eduardo ti. Fernández, por estar en este espacio. Soriemir, ¿cómo? Sorieme González. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerlo aquí, siempre importante. Y saludos a Rosa. Así es, pronto estará Rosa aquí desde su espacio. Con esto nos despedimos, siempre agradecidos con Dios de tener este espacio para compartir con ustedes, con la audiencia y siempre debatir desde el punto de vista de moderación y siempre buscando pues una salida pacífica. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentos_gb, mi cuenta personal @soriem, y con esto nos despedimos. Estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos.